Carlos Sedano Ramos, es piloto privado con 20 años de experiencia, es vocal de comunicación del Real Aeroclub de Málaga. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando. ¿Es peligroso volar? Para nada. Te puedo decir que es, con diferencia, el medio de transporte donde ocurren menos accidentes, menos fallecidos por kilómetros recorridos y por usuario que se sube encima de un avión. Lo que pasa que, bueno, todo lo que está en el aire como que impresiona más, pero precisamente porque hay menos accidentes cuando ocurren, pues mediáticamente parece que llaman más la atención. ¿Pero es más peligroso volar o conducir un coche? Bueno, yo podría decir que según la estadística tenemos más posibilidad de tener un accidente en coche desplazándonos a nuestra casa que yendo en un avión. Es decir, eso es un dato real. De hecho, cada fin de semana mueren en nuestro país 20 personas conduciendo el coche, es decir, unos 1.100 al año, y nadie, casi como que asumimos que eso es algo normal, ¿no? Y cuando en el avión, por ejemplo, en el año pasado en España, prácticamente me parece que ha habido 9 muertos en todo un año. Carlos, ¿cuando hay turbulencias hay que preocuparse? No, son una situación incómoda. La turbulencia previene en una zona en que te metes con diferentes presiones atmosféricas y, bueno, pues eso crea una diferencia de densidad del aire que hace que vayas botando. Son incómodas, pero no son peligrosas. Lo único que se recomienda siempre es que el pasajero vaya con el cinturón de seguridad puesto, porque cuando entras en una zona de turbulencia puede haber escalones, es decir, saltos bastante importantes que hace que el cuerpo de una persona se quede en el aire literalmente. Entonces, si te pilla eso y al aterrizar no aterrizas sobre tu asiento, sino aterrizas sobre un lateral del asiento, algo que es sobre, pues puedes tener una lesión. Y de hecho, ha habido muertos en algunas turbulencias que han ido hacia el techo y han vuelto otra vez al asiento con tal fuerza que se han partido un cuello. Es decir, que es importante cuando haya turbulencias que vayamos atados. De la revisión que pasan las ruedas que forman parte del tren de aterrizaje y que es el que ha tenido problemas, ¿no?, en esta ocasión. Sí, sí, en un coche hay un seguimiento importante, en un coche de calle, de la profundidad y el estado de los neumáticos. En un avión es algo absolutamente esencial, con lo cual me extraña mucho que haya sido por un problema técnico. Podría ser el segundo caso, que es que hay algún tipo de obstáculo en la pista. De hecho, en los aeropuertos hay un servicio que de manera periódica pasa por la pista mirando objetos, porque un simple tornillo, una barra, un trozo de chapa de metal que se quede en la pista cuando un avión lleva 150 toneladas de peso y va por la pista a 270 km por hora, si pasa por una pieza de esa, se puede romper el neumático, y ese neumático, pues evidentemente, lleva interiormente mucho trozo de metal, y ese metal sale disparado a lo que tiene alrededor y puede romper algo. Lo hacen, entre otras cosas, para ir soltando combustible. ¿Por qué motivo? Hay dos motivos principales. El primero es el peso. Un avión no puede aterrizar con el mismo peso que ha despegado, porque su tren de aterrizaje no está preparado para soportar ese peso que se supone que se va a consumir en el aire. Es decir, si consumes 10-15 toneladas por hora, evidentemente, cuando tú despegas y vuelves a aterrizar, ese tren de aterrizaje, que en el despegue no tiene ningún inconveniente porque despega de manera suave, a la hora de aterrizar esa fuerza estructuralmente puede romper una pata del tren de aterrizaje, e incluso las alas, que son las que cargan la mayoría del combustible, pueden partirse. Entonces, por seguridad, se evita que haya mucho peso, pero también porque en el caso de que sea un aterrizaje duro, es decir, sin tren de aterrizaje y haya que ir directamente con la chapa del avión, lo que se intenta es que haya el menor combustible posible para que esas chispas que pueda haber en un aterrizaje pues no prendan el combustible que hay. Chispas como, por ejemplo, la que vemos en la fotografía. Sí, pero esa fotografía ya está el avión en el aire, sí, creo que es la del 767. Se supone que es un motor el que está echando esa chispa. Yo creo que eso no es el momento, como yo he visto en algún sitio diciendo que ese es el momento que entra el neumático en el motor. No, el neumático entra al motor probablemente en la carrera de despegue, es decir, cuando está en el suelo. Y en ese momento se desprende, rompe el motor, y el motor ya va renqueando, y cuando está a 400, 500 metros del suelo, pues va dando explosiones, básicamente. ¿Cada cuánto tiempo se revisa la pista para evitar que haya algún elemento que pueda como no es algo habitual que ocurra, pues eso ya va a discreción de cada operador, es decir, de cada aeropuerto. Yo sí os puedo decir que fue muy mediático, muy conocido el Concorde, el Concorde, que estuvo 31 años en funcionamiento. El vuelo, el único accidente que tuvo fue precisamente porque despegando rozó con una pieza metálica que le rompió un neumático. Ese trozo de neumático, en vez de impactar en el motor del 767 este de Madrid, impactó en la parte de abajo de un ala, que era el depósito de combustible, le hizo un boquete, el avión se fue al aire porque el piloto no sabía que eso lo llevaba. De hecho, le avisaron desde la torre y se estrelló precisamente, y el origen fue la pieza de otro avión que se había caído en la pista. ¿A qué velocidad aterriza un avión? ¿Como el de ayer?
Aproximadamente unos 150 nudos. Esos son unos 280 kilómetros por hora. Claro, 280 kilómetros por hora tienes que ser muy suave a la hora de aterrizar y además si llevas mucho peso, evidentemente todo eso lo complica. Por eso estuvo en el aire dando vueltas, con dos posibilidades. Una es simplemente quemar el combustible. ¿Cómo se deshace de ese combustible? Es la más combustible? lenta. Porque ese avión, el 767, no llevaba unas tiene un válvulas sistema, ¿no? Que hay que algunos pueden que se desaguar, digamos, el combustible, que es más rápido, ¿no? Entonces lo que hace es consumirlo. De todas formas, si estuvo 3 horas y media en el aire, os puedo asegurar que le quedaba la mitad del combustible, porque en un vuelo transatlántico de 7 horas, tiene 7 horas de combustible, con lo ¿Cuántas cual... toneladas lleva de Pues en de ese avión gasolina? aproximadamente unas 100 toneladas de combustible. 100 toneladas. Son 100.000 litros de combustible. 100.000 litros, con lo cual el Casi, peso casi. es gigantesco. Casi la mitad del peso del avión es combustible. ¿Y cuánto recorre hasta detenerse? Aproximadamente un avión. Depende, en un aterrizaje depende de del emergencia. día, porque todo eso depende del peso del avión, depende de la presión atmosférica, es decir, la temperatura que hace en ese momento en el sitio, y depende de la altura del aeropuerto. Todas esas variables influyen en la distancia de frenado. Pero estima entre 1.500 y 2.000 metros sería lo normal, entre 1,5 kilómetros y 2 kilómetros. Carlos, Casi yo 2 tenía- kilómetros. Yo tenía también una pregunta, porque todos los madrileños vieron volar muy bajo el avión. Yo quería preguntarte si esto es una medida de seguridad, vuela bajo, o es que ya una vez que está con ese tipo de problemas no puede subir más, ¿no? No puede coger... Ten en cuenta que Madrid tiene un tráfico enorme, entonces lo que hicieron fue apartarlo un poco de toda la senda de planeo de las 4 pistas de Madrid, lo apartaron en una zona sureste, por la zona de Torrejón, y lo tuvieron haciendo, se llaman orbitaciones, son círculos de 360 grados durante las 3 horas para no molestar a nadie. No podía subir mucho porque las rutas de entrada al aeropuerto de Madrid pues estarían, digamos, cortadas por ese avión. Por eso estuvo a una relativa baja altitud, unos 600 metros aproximadamente, que son unos 2.000 pies, haciendo, pues eso, gastar combustible porque no tenía esas válvulas para desaguar. Pero estuvo volando por zona urbana y se supone Sí. que tenía un motor dañado. Sí, Yo, pero bueno, lo hay- que me pregunté ayer es cómo que no va a una zona, ¿no?, donde no Bueno, haya... precisamente, que no esté porque, habitada. precisamente porque debía tener una cercanía con el aeropuerto, porque Claro. si al llevar un motor solo no, No te podía puedes alejarse alejar mucho. tanto, porque si tienes que irte rápidamente a aterrizar necesitas estar relativamente cerca. Por eso Ya, ya. intentaron hacer una media, no estar encima de zonas muy pobladas, pero irte no muy lejos del aeropuerto. En el caso del accidente más grave reciente en Málaga, hablamos del año 83. 83, con un resultado de cuántas víctimas 50 mortales. muertos. Hay 50 muertos. Aquí el gran problema está en que el piloto intenta aterrizar. Normalmente hay que alejarse del suelo, Carlos. Bueno, depende. Mira, una de las operaciones en el avión se llama la velocidad V1. Esa velocidad es la que, en el momento en la que se llega, el avión obligatoriamente se tiene que ir al aire. Pase lo que llegó el pase. avión también? En el año 83 lo que pasó que ese avión que estaba rodando por la pista, cuando estaba cerca de V1, es decir, a unos 250, 260 kilómetros por hora, empezaron a notar una vibración, que fue también un neumático del tren delantero que se desintegró. Bueno, pues habían pasado ya V1 y el piloto decidió no irse al aire. ¿Qué pasó? No le quedaba pista. Atravesó la autopista, en este momento lo que es la 340, se llevó 3 coches por delante, mató a 2 conductores de 2 coches y siguió en ese llano que hay delante, casi a la altura del IKEA, y el avión se paró y como iba cargado de combustible, pues al final se prendió fuego y murieron de los casi 300 pasajeros que había, murieron 50. Creo que has vivido situaciones parecidas, problemas para poder aterrizar. Incluso ayer me comentaban las compañeras que tenías hasta imágenes. Sí, que de hecho podrías aportar. nos pasó a nosotros en el aeródromo nuestro de la ¿Esto Axarquía. es? Esas son las imágenes hace un año y poco. Un alumno que iba con un avión pequeño, en el día de su suelta, el día de la suelta, ahí lo vemos, el tren delantero pues desaparece y el hombre pues tiene que aterrizar con una barra prácticamente arrastrándola sobre el suelo. No O sea, hubo sin neumático. Sin neumático, no, sin rueda, es decir, no Sin había rueda. rueda, era la barra solo, no hubo ningún inconveniente, estuvo en el aire 1 hora y pico, estuvo orbitando precisamente para que hubiera el menor combustible posible y aterrizó sin ningún inconveniente pues con Tenemos una... además el despliegue Sí, sí, de claro, seguridad, con la Estuvo allí presencia de los protección bomberos. civil, estuvo los bomberos, todo, incluso se le puso esa espuma, espuma, al final no aterrizó exactamente encima de la espuma, pero no hubo ningún inconveniente. ¿Por qué se ponen las luces tenues cuando va a aterrizar el avión, Carlos? Bueno, es una cosa, es muy simple. Vosotros habréis visto cuando entramos en un túnel con un coche y hay mucho sol a la salida del túnel, como que nos cuesta ver, o al revés, si entramos en una zona con mucha luz y entramos en un túnel, los primeros 100 metros del túnel prácticamente no vemos nada. Bueno, pues si por la noche aterrizamos y hay una emergencia y hay que evacuar el avión de una manera rápida, es una forma de atenuar las luces para que en el caso de que haya que salir disparados del avión, pues en esa oscuridad sea más fácil adaptar nuestra vista
a la oscuridad, con lo cual se atenúa solamente en el momento que se baja el aterrizaje y después ya se vuelve a poner normal.